tardes hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir nuevamente juntos esta lectura y este estudio bíblico de Lucas. La semana pasada habíamos habíamos hecho un receso en la lectura para tener algunas notas y algunas cosas sobre la Navidad. Así que hoy retomamos en donde nos habíamos quedado, que era en Lucas capítulo 11, versículo 23, habíamos llegado ya, así que hoy vamos a continuar desde el versículo 24 hasta el versículo 32. Eh, Como les recuerdo, o como habíamos visto, es todo un gran fragmento que a veces es difícil poder cortarlo porque realmente eh, se nos se nos entrelaza una cosa con la otra, ¿sí? Y lo que empezaba allí en el capítulo 11, versículo 14, ¿sí? Con la discusión sobre Jesús y Belcebú, básicamente es una misma sección que llega hasta el versículo 36. 11, 14, 11, versículo 14 al versículo 36. Todo ese gran fragmento, esa gran sección que está dividida por títulos y de alguna manera está dividida también por algunos temas, pero en verdad lleva todo un gran eje que es obedecer y hacer a la palabra de Dios. Entonces, un poco la semana anterior, perdón, habíamos visto de aquellos que cuestionaban a Jesús de por medio de quién expulsaba a los demonios, ¿sí? Y si era por medio de Belcebú, si era por el medio del poder de Dios. Jesús deja en claro que es a través del poder de Dios, nuevamente, que el poder de Dios y que el reino de Dios está en medio de ustedes, que ha llegado a nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es Jesús y el poder de Dios está en Jesús. Entonces, es el poder de Dios que está presente caminando entre ellos y es a Él a quien deben oír y obedecer, escuchar y obedecer. Y esto se va repitiendo, se va teniendo como eje de todo este fragmento. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer hoy voy a leer de corrido, les pido que me sigan y después vamos comentando un poquito y vamos a ir descubriendo cómo está esta cuestión de oír y obedecer a la palabra de Dios. Así que los invito a buscar Lucas 11, versículo 24 al 32. Dice así: Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: Esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Bueno, vamos a ir con la primera parte, a partir del capítulo 24, versículo 24 al versículo 26, son 2 versículos. Después el 27 y 28 aparece la irrupción de esta mujer que alaba y exalta a Jesús. Y también dice: dichosa la mujer que lo amamantó. Pero bueno, ahora ya llegamos allí. En estos 2 primeros versículos va encadenado, o va como la parte de una parábola práctica de lo que le venían cuestionando a Jesús sobre por medio de quién expulsaba a los demonios, ¿no? En ese mismo sentido es que Jesús da esta parábola. Y también un poco en base hacia el final,
que en el capítulo 21, otra vez me equivoqué, versículo 21 dice: cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no estaba conmigo, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. El versículo 21 y 22 se nos hablaba un poco de que el poder de Dios estaba por encima de cualquier poder de las tinieblas. O sea, ya el diablo está vencido, el enemigo está vencido. Entonces, el poder de Dios es superior a todas estas cosas. Entonces, cuando una persona es liberada, cuando una persona habíamos hablado que la liberación también tenía la reincorporación en la sociedad, tenía la restitución, ¿sí?, de toda su vida íntegra. En cuanto a la integridad de la persona, estaba completamente restituida. Entonces, cuando sale este demonio, o cuando queda, si no se entrega la vida a Jesús, puede pasar este ejemplo práctico. Básicamente es eso, ¿sí? O sea, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos depurando, dejando todas nuestras cosas, pero si verdaderamente no nos entregamos a Él cada día, si verdaderamente no lo tenemos a Él, no confiamos, no tenemos esa fe plena en el Señor y en las cosas que el Señor hace por nosotros, pueden ocurrir estas cosas de ser el lugar que está ordenado, ¿no? En algún momento el Señor lo ordenó, lo limpió, lo tranquilizó, el espíritu se fue, y bueno, también Lucas, o el Evangelio de Lucas, nos habla un poco o esta parábola en sí, nos habla un poco de la maquinación, ¿sí?, que hay atrás de los demonios, la maquinación que hay atrás de los espíritus, como que se confabulan para volver y hacer daño. Entonces, y hacer muchas veces peores. No voy a entrar en el tema de los números, por los 7, pero sí en cuanto a volver a hacer daño y volver a ese lugar donde tendría que estar lleno del poder de Dios, donde tendría que estar lleno de la plenitud de Dios, y así no lo está. Entonces vuelven las cosas del pasado. Entonces es muy importante, muchas veces no lo tomemos, digamos, tan al extremo, pero por ahí muchas veces en nuestra vida hay áreas y hay cosas que no las entregamos plenamente al Señor, y siempre el enemigo anda, ¿no?, como león rugiente buscando a quién devorar y también qué devorar, porque también conoce cuáles son nuestras debilidades y sabe dónde meter la cola, por así decirlo, entre comillas. Entonces sabe dónde herirnos y dónde poner ese aguijón que nos está molestando. Entonces, un poco estos dos primeros versículos es una parte de práctica, una parábola de qué es lo que sucede con aquella persona que verdaderamente no se entrega al Señor y no confía en el Señor después de que se haya entregado una parte de nuestra vida a Él, que tendría que ser la vida completa, la vida íntegra, pero siempre hay algunas dificultades. Luego aparece justo en el medio de todo lo que es desde el versículo 14 hasta el versículo 36, justo en el medio y dentro de la predicación o dentro de las enseñanzas que estaba diciendo Jesús, aparece esta mujer. Entonces por eso también tenemos que prestar atención a esto. El versículo 27 dice: mientras Jesús decía estas cosas, o sea, todo esto, en el medio, hagámonos la escena completa, Jesús hablando, y en el medio de todo irrumpe esta mujer, ¿sí?, interrumpiendo a lo que decía Jesús, y ahí exclama: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahora, algo que muchas veces es como algo estructurado, o algo que de algunas personas que piensan que la Biblia o la palabra de Dios o los evangelios es machista o patriarcal, ¿sí? Sin embargo, no. En la antigüedad o en aquel tiempo, o el lugar que se le da a la mujer es muy importante. El lugar que le da Lucas a la mujer es muy importante. Entonces no es tan así. Y esto de que la mujer diga: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó, es porque la mujer ve que en Jesús hay muchas cosas buenas, ¿sí? Entonces
de alguna manera, o lo que está haciendo, lo que está reconociendo es la función de la Madre de Jesús, la función de María. La está reconociendo porque precisamente de algún lado, o sea, obviamente que el poder que tiene Jesús viene de Dios, la sabiduría viene de Dios, pero también Lucas al principio nos decía que el niño crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres. Entonces también todas estas cosas, y obviamente entendiendo desde el punto de vista de la mujer, obviamente que va a entender como que son los padres, es María, es el padre o José, que de alguna manera fueron partícipes de la crianza de Jesús. Entonces Lucas resalta esto, y como Lucas resalta mucho el papel de la mujer, resalta precisamente es una mujer que enaltece o exalta a otra mujer diciendo qué bueno tu mamá que te dio a luz, qué bueno, qué dichosa que es la que te dio a luz y que te crió y que te enseñó y que estuvo en tu crecimiento, ¿sí? Pero Jesús, entonces ahí se cae todo ese tipo de argumentos, podríamos decirlo. Y Jesús dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahí Jesús ya va para otro lado, ¿sí? Y es dichoso más bien aquel que oye la palabra de Dios y la obedece. Y nuevamente acá volvemos a tener esta cuestión de creer en el Señor, de tener fe en el Señor, de tener fe en la palabra de Dios, ¿sí? Es el eje de básicamente toda la predicación de Jesús, es el eje de la vida cristiana, de nuestra cotidianidad cristiana, de poder oír y obedecer. No solamente oír, sino también obedecer y hacerla cumplir y estar, digamos, haciendo lo que el Señor nos esté pidiendo. En lo particular y en lo general o en lo comunitario, obviamente. Pero se trata la fe, el creer, el tener la confianza en Dios, se trata de esto, de oír y de obedecer. Porque si no, muchas veces también sería como aquella, digamos, la primera instancia, ¿no? De esa persona que oyó la palabra de Dios, digamos, se liberó la casa, se limpió la casa, pero no está obedeciendo. Podríamos hacer esa analogía también. Pero lo importante es, lo vuelvo a repetir, es oír la palabra de Dios y obedecerla. Luego de esta irrupción de esta mujer, aparecen los títulos de la Biblia, ponen la señal de Jesús, y también nos da una separación que dice, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, esta generación malvada pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Ya de por sí siempre a Jesús le piden una señal, a Jesús le piden que muestre algo. En todo este, digamos, discurso y enseñanza que Jesús hace, tiene que justificar o tiene que explicar cómo es que, con qué poder expulsa a los demonios, y todo va rodeándose en base a eso. ¿Sí? Entonces, él les vuelve a recalcar, esta generación, la actual, es una generación malvada. Y no se le va a dar otra señal, sino más que la de Jonás. Pero bueno, eso como introducción. Ahora entramos un poquito más porque hay algo más. Dice, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Acá podemos ver, muchas veces muchos comentaristas también comparan y hacen una antítesis entre Jesús y Jonás. Muchas veces se hace la comparación entre el tiempo que estuvo Jonás en el gran pez y salió, y el tiempo en el que estuvo Jesús en el sepulcro y resucitó, ¿sí? Siempre se hace esa comparativa, esa analogía. Pero lo que quiero dejar más claro, y no solo ahondar en eso, es la comparativa que dice que Jesús dice que el Hijo del Hombre es para esta generación como fue Jonás para Nínive. ¿Y por qué es esto? Bueno, voy a seguir un poquito más y ahora lo cerramos, porque también habla de Salomón. Dice en el versículo 31, dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes uno más grande que a Salomón. Nuevamente Jesús también se compara, o en realidad de manera superior, con Salomón.
¿sí? Todos aquellos que, la reina del sur, todos aquellos que iban a escuchar la gran sabiduría de Salomón, ¿sí? De la misma manera hay alguien más grande que Salomón y es Jesús y es el mismo. De la misma manera que hubo un Jonás para Nínive, de la misma manera que en ese momento era el que llevaba la palabra, la predicación, ahora en este momento hay uno más grande que Jonás y es Jesús mismo. Entonces, retomando al tema de Jonás, es porque los ninivitas solo escuchaban la predicación de Jonás, solo tenían la predicación de Jonás. Entonces era o convertirse o no convertirse, arrepentirse o no arrepentirse. Y esto después en el versículo 32 dice, los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Esto hice una mezcolanza entre los dos, pero básicamente lo que quiero dejar en claro es, así como escucharon a Salomón, hoy tienen uno más grande que Salomón, que es Jesús. Así como escucharon los ninivitas a Jonás, hoy tienen uno más grande que Jonás, que es Jesús. Pero hay algo que también está y se dio tanto con Salomón como con Jonás, que es el escuchar, ¿sí? La gente, las reinas del sur, los pueblos del sur, la gente se acercaba a escuchar desde los confines de la tierra, como dice la palabra, la sabiduría de Salomón. Se acercaban a escuchar, a oír, a escuchar, a oír. De la misma manera pasó con Jonás. Los ninivitas se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Entonces ahí tenemos nuevamente el oír y el obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios que en su momento fue llevada por la sabiduría de Salomón o por Jonás. Entonces, de esta misma manera Jesús está poniendo frente a ellos, no va a haber otra señal, sino que la señal que están viendo soy yo mismo. Estoy acá, estoy entre ustedes. Tienen que oírme, escucharme y obedecerme. Esa es la única señal que van a tener y esa es la única señal que va a haber. La tienen acá, estoy caminando entre ustedes, básicamente les está diciendo a toda esta generación y a toda esta multitud que lo estaba en principio cuestionando y que siempre está dudosa y expectante de tener un poco más de certeza de a ver quién es este que hace tantos milagros, quién es este que libera tanta gente, quién es este que multiplica los panes. Siempre hay esa duda. Entonces Jesús ahí les está poniendo en claro y nos está poniendo en claro a nosotros que no va a haber otra señal, que no esperemos otra cosa, sino que busquémosle a Él, busquemos de su ayuda, de su dirección, busquemos de su palabra, escuchemos su palabra, tratemos de rumiarla, de entenderla y sobre todo que la podamos obedecer y cumplir y poder ponerla en práctica. Que eso es el fin de la vida cristiana, es digamos, lo central de la vida cristiana y lo central de la fe también, de poder escuchar, de poder entender, de poder comprender y de poder actuar en consecuencia a todo ello y así ir aumentando también nuestra fe día a día. Luego, ya en el versículo 33 en adelante, lo vamos a ver la semana que viene, porque también un poquito quisiera adelantarles esto, que también es un poco el cierre, ¿sí? Y se nos habla de la luz, ¿no? De que nosotros, de cómo, de que no, digamos que la luz no se pone, no se esconde, siempre se muestra. Y un poco tiene que ver con todo esto que estuvimos viendo en estos 2 días. Así que eso lo dejamos para la semana que viene. Así que bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente y la semana que viene continuamos del versículo 33 y por ahí seguimos un poquito más adelante, después nos cambia el tema en el versículo 37, pero vemos a dónde hacemos el corte y seguimos un poquito más. Así que bueno, hermanos, simplemente como reflexión final es no descuidemos el oír y el obedecer la palabra de Dios. Muchas gracias, Dios los bendiga.